Don Salvador Frausto, ¿cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, un gustazo estar con ustedes y arrancar la semana platicando con la audiencia. Gracias, igualmente. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo tengo una duda para comenzar, Julio. ¿Estoy hablando Sí, con Julio Hernández o con Skynet? Dame, por es- favor, una señal de humanidad para saber que no ha tomado el control de, Ar- de este Arturo, espacio la IA. Arturo Cano, sí, soy Julio Astillero, tengo mi clave C182436-XM, esa es mi identidad verdadera, Arturo. Ah, muy bien, muy bien. Pues así andamos ya con estos Sí, anuncios ominosos que da el personaje más rico del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy Andamos. no va a estar con nosotros Daniela Pastrana por un asunto relacionado con trabajo periodístico, de tal manera que hoy tendremos una mesa de dos, por ahí de unos 40 minutitos, 40 minutos más o menos, y después de esta mesa vamos a tener una entrevista con Juan Luis González, autor del libro El Loco, editado por una de las variantes de la editorial Planeta, sobre Milei, sobre el presidente de Argentina y sus locuras recientes. Pero bueno, Salvador Frausto, ¿qué onda con tantas profecías de estas de las que estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Robotización, dominio de la inteligencia artificial, adiós al mundo dominado por los seres humanos, Salvador? sí, la velocidad, el vértigo de los cambios que estamos viviendo es tremendo. Lo hemos visto, digamos, magnificado en ciertos escándalos, ¿no? Por ejemplo, vemos a la inteligencia artificial interviniendo en el fraude de los exámenes de la UNAM, vemos que hubo en días recientes dos inteligencias artificiales que se manejaron a sí mismas y fueron y destruyeron otra de la competencia. Vemos pues estos anuncios que hace Elon Musk de ciertos avances. Ya no sabemos en redes sociales qué es verdad, de qué es real, qué está hecho con inteligencia artificial. La mayoría de los anuncios de la televisión y de las empresas están hechos ya con inteligencia artificial. Entonces, sin duda, es un camino que hay que ponerle reglas, hay que ponerle cuidado, hay que aprender a diferenciar los contenidos de una y otra, hechos por humanos directamente y otros por inteligencia artificial. Sin embargo, como saben ambos, yo estoy muy interesado en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el uso, en los beneficios que tiene la inteligencia artificial en las distintas disciplinas de la vida, en las profesiones. Digamos, en el periodismo es un gran asistente de información, pero siempre debe ser conducido y supervisado por un humano. En la medida en la que soltamos a la inteligencia artificial y la dejamos hacer sin instrucciones precisas, sin indicaciones correctas, sin estudiar cómo utilizarla de manera adecuada, entonces evidentemente se traslapan las funciones de un humano con los de la inteligencia artificial. Las habilidades de un humano se pueden potenciar muchísimo con el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el periodismo, si antes íbamos a una hemeroteca a hacer digamos, vamos a hacer un reportaje de los gobernadores en México que han estado en la cárcel, ¿no? Íbamos a una hemeroteca y lo buscábamos, después en Google, en Internet o en los buscadores de los periódicos de nuestra confianza, buscábamos referencias y íbamos armando una línea de tiempo sobre los gobernadores mexicanos que han estado en la cárcel. Ahora con las instrucciones correctas uno le puede dar a decir a una inteligencia artificial, necesito una lista de los gobernadores mexicanos que han estado en la cárcel entre tales años y tales años, consulta solamente este y este medio. Por favor, no consultes para nada, supongamos que no confiamos en Latinos o en Mexicanos contra la Corrupción, en el que cada quien no confíe, le puede uno decir a la inteligencia artificial, desconfío de estos otros medios. Y quiero que me digas en qué año se abrió la acusación, en qué año fue condenado, a cuántos años fue condenado, de tal manera que uno puede arrancar después de eso, hacer tu investigación periodística con una tabla que ya te llevó mucho menos tiempo hacerla tú manualmente.
Entonces, Sí. después de eso puede uno decidir, voy a entrevistar al especialista tal, voy a recuperar los archivos de la época de la detención de Villanueva o de el que sea, ¿no? Entonces, las ventajas de la inteligencia artificial bien utilizada en las distintas profesiones me parece que también son ilimitadas y que estaríamos dejando pasar las ventajas que de toda cualquier manera nos van a acompañar en los siguientes años de nuestras vidas. Bien. Bien, Salvador. Arturo Cano, por favor, profundas reflexiones acerca de ese tema del mundo digital, la robotización, la inteligencia artificial y todo lo que se nos viene encima, Arturo. Fíjate, Julio, que ahorita que escuchaba a Salvador hablar sobre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta del periodismo, recordé una vieja lección que hace muchísimos años recibí de dos grandes maestros de nuestro oficio, de Kapuczynski y de García Márquez. Kapuczynski vino a dar un curso aquí a México ya hace más de 20 años y como era un metiche y le interesaba saludar a su amigo Kapuczynski, García Márquez llegó al lugar del curso y llegó un momento en que ambos, para fortuna de quienes acudimos a ese curso, se pusieron a hablar de la época en que hacían entrevistas sin grabadora. Y empezaron a hablar sobre las nuevas herramientas, que para ellos era la grabadora, una herramienta que ellos no habían tenido en sus inicios o en sus primeros años como periodistas. Y alguno nos dijo, bueno, es que ya estamos en un momento en que el periodista mete la grabadora y piensa que ya no tiene que hacer nada más, piensa que eso reemplaza su agilidad, su instinto, y alguno de los dos, no recuerdo si Kapuczynski o Gabo, dijo, piensa que reemplaza su cerebro. Y entonces comenzaron a hablar sobre la necesidad de que el reportero se formara o creciera entendiendo que estos instrumentos tecnológicos eran simplemente herramientas que pueden ayudar al trabajo y que no reemplazan ninguno de los otros valores o virtudes que debe tener el periodista, el olfato, la formación propia, las lecturas, en fin. Y creo que en el caso de la inteligencia artificial, claro, con un mayor grado de complejidad y sofisticación ahora, pues estamos frente a un fenómeno muy parecido. Bien,